a pedir a los senadores que nos abran esa puerta. Le vamos a pedir al Senado que haga un foro sobre este tipo de temas. Nos parece que este silencio que bien ha mencionado Marcelo es algo grave, que tenemos que empezar a escuchar todas las voces, tienen que hacerse valer esas voces en todos lados, y por eso decimos hoy, tenemos que presentar estas propuestas, por eso vamos a ir a las embajadas, y esperamos generar esta corriente de opinión en algún sentido. Tendrán que ser los demás los que nos digan. Nosotros hoy nos pronunciamos para que se condene y se cometa en un crimen de lesa humanidad los golpes de Estado, y esperamos que los demás lo compartan. Si no, haremos llegarlo a todos los lugares, y eso es lo que va a hacer esta comisión de seguimiento hasta donde llegue, con el movimiento urbano popular, con los académicos, con la lucha de las comisiones, con los comités de derechos humanos, con todo el pueblo, con los legisladores, con quienes estén dispuestos a trabajar en esta tarea. O un capricho, una forma de juicio fácil, decir que un golpe de Estado sea crimen de lesa humanidad porque nos cae mal. En realidad, todos los delitos gravísimos que ofenden a la humanidad, que están comprendidos en la definición de crimen de lesa humanidad de la Corte Penal Internacional, son cometidos todas las veces por los golpes de Estado, incluido este. Hay gente que se termina preguntando, pero sí es para tanto, o sea, sí se lo puede condenar antes de que torturen. Es que es como la propia naturaleza del golpe de Estado, terminan haciendo todos esos delitos. En todo caso, la discusión podría ser sobre la figura jurídica en la que se va a encauzar el procesamiento de la penalización, pero lo que no puede ser parte de la discusión es si son punibles los golpes de Estado o no. Eso hay que establecerlo de una vez. O sea, llegó un momento de la historia en donde los golpes de Estado tienen que ser sancionados en las leyes internacionales. Preguntan si el gobierno de México, el gobierno argentino, en realidad el gobierno que no lo apoye puede ser porque esté durmiendo, porque no tenga el interés suficiente o porque no esté tan convencido a favor de la democracia. En cuanto al gobierno de México, yo creo que lo de Lucía Morel es una situación de una naturaleza muy distinta. Creo que frente al golpe de Honduras ha cumplido su papel, pero todavía puede hacer más. Puede hacer más como el tema de los hidrocarburos, como no venderle, y puede hacer más apoyando esta iniciativa. No solamente el gobierno de México, todos los gobiernos. Este es un trabajo de la sociedad civil, de los organismos de derechos humanos y de los gobiernos. Siempre que se consiguió establecer en el marco jurídico internacional algo de este tipo, de esta naturaleza, como fue la Convención contra la Tortura, requirió de mucho trabajo previo, de mucha discusión, y este es el inicio. Así como la derecha norteamericana plantea que el golpe de Estado de Honduras es el inicio de una nueva larga cadena de golpes de Estado en Latinoamérica. Bueno, este es el inicio de lo contrario, por eso tenemos que movernos todos. Las posibilidades de intervención. Tenemos bien claro que hay una falta de voluntad para mirar hacia Latinoamérica y para mirar hacia la integración bolivariana. Desde el gobierno de Fox, allí en la cumbre de Mar del Plata, se fijó una posición clara que miró a Estados Unidos y dio la espalda al ALBA, a esta iniciativa latinoamericana que afortunadamente el ALCA, como bien se dijo en esa cumbre, el ALCA al carajo. O sea, el ALCA se fue al carajo, quedó Estados Unidos aislado en su geopolítica, y afortunadamente esta recomposición regional de los gobiernos ha favorecido un avance y un desarrollo. Lamentablemente, el gobierno de Calderón mantiene esa continuidad, mantiene esa política diplomática internacional, pero también somos los pueblos los que debemos presionar y tenemos que insistir tanto a las relaciones exteriores como al propio Senado para que se modifique la política. No será fácil, sin embargo hay que dejar al presidente y sobre todo interponer todos los recursos para que en los foros nacionales e internacionales se haga valer el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, el derecho internacional público. Es en ese sentido la importancia de la iniciativa y la presión de la diplomacia ciudadana que desde esta comisión de seguimiento se va a ejercer sobre las instituciones del gobierno mexicano. Y la otra situación es de que esta aparente
institución nueva que se genera en Honduras, que dice respetar su propio derecho interno, no perdamos de vista que no han hecho las notificaciones, ni las ratificaciones, ni la publicación en el diario oficial de Honduras de las medidas de excepción, es decir, las medidas de toque de queda, etcétera, etcétera, de suspensión de garantías, ni tampoco han informado ante la ONU, como establece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y como establece la Convención Americana de Derechos Humanos, sobre la ilegalidad que ya existe, también la violación del propio derecho interno que dice sustentar a esta democracia de facto, a estos militares que hoy están actuando, y todas las detenciones que se han dado, los cientos de manifestantes que han sido detenidos y retenidos, son parte de esas detenciones arbitrarias y esa situación grave. Y como bien ya lo dijo el maestro Alfredo, Ulises Lara, esta situación en Honduras está, de hecho, ya violando gravemente los derechos humanos, y la respuesta del pueblo está generando el riesgo de represión y la responsabilidad de la represión que exista derivada de la falta del derecho a la manifestación, a la expresión, a la asociación, a los derechos civiles y políticos, es responsabilidad del gobierno de facto. Y además hay mecanismos que pueden actuar sin afectar a la población. Es decir, por ejemplo, la suspensión de las ayudas, la suspensión de los programas, etcétera, que vienen a la dictadura, podrían ser recanalizados por las instituciones que apoyan a las organizaciones de la sociedad civil sin pasar por los gobiernos mismos, por el gobierno de facto mismo, y eso ayudaría a darle un respiro a la población. Por otro lado, en materia de acuerdos comerciales, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, habría la posibilidad de implementar la cláusula democrática y suspender las actividades comerciales con la oligarquía, con las empresas de la oligarquía, congelar las cuentas de la oligarquía para de alguna manera asfixiar a quienes están financiando el golpe de Estado en Honduras, entre otras medidas que se pueden adoptar que pueden no afectar a la población en su conjunto. Y la otra posibilidad también es reforzar la presencia de las organizaciones. El día de ayer la Federación Internacional de Derechos Humanos, de la cual formamos parte, y otras organizaciones presentaron un informe sobre las violaciones a los derechos humanos en Honduras con esta misión civil, y entre ellas viene una serie de propuestas que son importantes derivadas hacia los gobiernos, hacia los procedimientos. Por ejemplo, aquí nuestro Senado, nuestra Cámara de Diputados podría intervenir hacia el Parlamento latinoamericano, ante el Parlamento centroamericano y otros instrumentos de concertación regional para ejercer mayores presiones. De consecuencias para la región, yo quisiera que nos las enmarcara más migración, qué pasa con la situación económica en Honduras, y si esto, cuando hablan de riesgos, ¿qué piensan? ¿Más golpes de Estado para la región como un precedente esto? ¿Y quién estaría detrás? ¿Qué intereses, hablando de la geopolítica, qué intereses están detrás de este golpe de Estado hasta donde ustedes lo alcanzan? Claras evidencias de que ha generado una crisis en la región centroamericana. Este ha evidenciado una situación clara de que si algún país faltaba en un proceso de transición que había vivido el resto de los países centroamericanos después de la revolución nicaragüense, después de lo que pasó en El Salvador y Guatemala, era precisamente Honduras. Y que ahora que Honduras entra en una fase distinta y empiezan a haber una serie de discusiones sobre una serie de nuevas políticas, sobreviene un golpe de Estado. Habrá posibilidades de imaginarnos de que este tipo de medidas que pasaban en Honduras se puedan replicar en los otros estados. Bueno, son condiciones específicas, se me hace difícil pensar en un golpe de Estado en Costa Rica, pero tampoco se me hace difícil, después de que vimos lo que jugó un tema como el asesinato de un abogado en Guatemala, el que se generen presiones de diferentes grupos para obligar a que determinado tipo de gobiernos caigan por circunstancias diversas.